Antes de introducirnos a la cosmovisión medieval, es importante hacer nuevamente la pregunta que nos hicimos en la cosmovisión griega: ¿qué se entiende por pensar? La respuesta la vamos a dar de la mano de Santo Tomás. No olvidemos aquello que nos enseñaba Platón, que pensar consiste en el diálogo del alma que tiene consigo misma, en el preguntar y en el responder. Esto forma de entender lo que es el pensar, si bien no cambia, entendemos que desde Aristóteles en adelante se va enriqueciendo cada vez más. Por eso nuestro punto de partida es analizar de Santo Tomás la relación que hay entre el pensamiento y la realidad para entender entonces el acto de pensar. Con la expresión, diríamos, relación entre pensar y ser, se quiere significar que el ser tiene que ver con el pensar y que el pensar tiene que ver con el ser. No se trata de retóricos por vacíos juegos de palabras ni gustos por las simetrías. El realismo metafísico no se puede limitar a asegurar que el ser no se reduce al pensar, sino también debe reconocer nexos positivos unitivos entre el pensar y ser. No se trata de nexos simétricos, porque los extremos son desiguales. Solo en abstracto puede concebirse que se trata de relaciones simétricas, pero en concreto no lo son. Para mostrar todo esto, primero inspeccionaremos cómo y en qué medida el pensar requiere el ser, y luego se hará lo mismo en la dirección inversa, es decir, se verá cómo el ser requiere, a su modo y manera, el pensar, dentro del marco de un genuino realismo metafísico. El pensar requiere el ser, lo necesita, y ello en dos sentidos, que cabe llamar subjetivo y objetivo. El pensar, subjetivamente considerado, es una clase de ser. Hay en la realidad piedras, zanahorias, mariposas, oso y pensamiento. Hay el pensar como hay el hombre, la arena o el aire. El pensar es de índole o esencia de ciertos seres, como asimismo sucede que no todos los seres son pensamiento en sentido subjetivo o piensan. Podrá decirse que tomar nota de esta observación lo es de algo tan obvio, vulgar e irrelevante que ni merece la pena hacerlo. El caso es que, siendo el pensar una particular zona o sector de la realidad, entendida en su conjunto, habrá que preguntar también cómo ello es posible y por qué sucede. Hay que dar cuenta de la presencia del pensar en el marco del ser, en el marco de la realidad como totalidad. El hecho de que el pensar no cubra toda la realidad, sino que haya realidades no pensantes, y el hecho de que la coexistencia de seres pensantes y seres ciegos habrá que tener un sentido que ha de remitir a la resolución al ser mismo. En el sentido objetivo, el pensar requiere el ser en cuanto que el pensar es por esencia pensar el ser. Es conveniente entonces destacar que la irreductible y además correlativa diferencia entre pensar y ser en las que se asienta el realismo supone, para comenzar, que pensar y ser se toman respectivamente en sus valores más amplios y irrestrictamente universales. Para justificar la correlación entre pensar y ser es imprescindible comenzar por precisar sus respectivos alcances y significaciones. Hay que entender aquí por pensar el ámbito de la totalidad de lo ideal y por ser el ámbito de la totalidad de lo real. Es decir, pertenece al pensamiento la totalidad de las ideas y corresponde al ámbito del ser toda cosa real y efectiva. Pensar y ser son ámbitos totales. En primer lugar, el ámbito del ser es completo y total. Lo contiene todo, pues no hay en efecto nada que no sea.
Si es ser todo lo real, entonces lo que no es real y no pertenece a su ámbito. Es evidente que fuera del ser no hay nada y que correlativamente, dicho de forma afirmativa, todo está dentro del ser por pura necesidad del significado mismo de la palabra ser. Este carácter, mejor dicho, irrestrictivamente universal del ser queda así mostrado y es una de las tesis común en el realismo metafísico. En segundo lugar, también es a su modo una totalidad irrestricta la del pensar, o en otros términos, al ámbito de las ideas. Claro que de inmediato brota de esta afirmación la perplejidad, porque resulta chocante que pueda haber una pluralidad de totalidades. Sin embargo, conviene primero dejar explicado con alguna precisión en qué consiste esa totalidad de la que el pensar se tiene por dueño y señor. En el caso del realismo, todo ser puede, en principio, ser objeto de intelección, o, equivalentemente, que todo ser puede ser objeto del pensar. En consecuencia, el ámbito del pensar viene a ser una especie de duplicación del ámbito del ser, en cuanto que el ser no solo es en sí mismo presencia real, sino que asimismo es posible presencia en el pensar. Una doble forma de presencia corresponde al ser, una efectiva, que le corresponde en cuanto tal, y otra diferente, que le es posible en cuanto existe en el pensar y el ser puede darse en él. Pero es imprescindible que la presencia del ser en el pensar no sea real. Por sorprendente que ello pueda parecer, esa presencia tiene que ser sin duda presencia, pero asimismo no real. Ello es inevitable, por paradójico que pueda parecer, porque al ser le pertenece por definición la totalidad de su presencia efectiva, y si no, no es ser. Esa presencia real del ser hace imposible, por así decir, cualquier otra modalidad de presencia real del ser. Por lo tanto, solo queda para salvar la contradicción que la nueva presencia del ser pueda tener en el pensar sea una presencia que no es una no presencia en el sentido de que es una presencia irreal. Esa presencia irreal puede ser llamada objetiva. La totalidad de lo realmente presente en el ámbito del ser, la totalidad de lo objetivamente presente, es el ámbito del pensar. Se trata de dos totalidades distintas. A la totalidad del ser no añade nada la totalidad de las ideas, ni el conjunto de las ideas tiene incremento alguno si se le suma la totalidad de los seres. Son conjuntos heterogéneos. Por eso cabe decir que la ciencia de la totalidad de lo real, la metafísica, y la ciencia de la totalidad de lo ideal, la lógica, son al mismo tiempo ciencias universales, también rotundamente diversas entre sí. Aquí no hay un punto tercero que constituya como el terreno común superior englobante que una tanto el pensar como el ser. Si lo hubiera, pensar y ser no serían totalidades irrestrictas y totales. No son especies de un mismo género, dos parcelas de un mismo territorio, dos modalidades de una misma cosa. No hay unidad entre pensar y ser, no hay síntesis, híbridos o mixto. Es imposible un más allá de la pareja pensar y ser. Lo cual no puede ser obstáculo para que, sin merma alguna de la rotundidad de lo establecido, haya que añadir que entre pensar y ser ha de haber algún nexo o correlación. Esto es imprescindible e inexorable, y lo que es por razón de la índole respectiva del ser y del pensar. La realidad de las cosas y de las ideas lleva al reconocimiento de un ser nexo entre pensar y ser. Si es verdad que el ser es el ser y el pensar es pensar, entonces ambos son a la vez mutuamente dependientes e independientes. Es esto lo que habrá que mostrar con el suficiente detalle a continuación. Por un lado, el pensar requiere el ser y que, por otro lado, el ser requiere el pensar.
dependientes e independientes entre sí. El pensar y el ser están correlacionados en el realismo metafísico. Esto quiere decir, bueno, el hecho de pensar significa que estoy dentro del ser, porque si estoy pensando significa que el pensar es algo, ¿no? Es una acción, dijimos. Ahora bien, ¿qué es aquello que permite de alguna manera llegar a la presencia del ser? ¿No? Es justamente el pensar. El hombre, como dice Heidegger, es aquel que puede pensar el ser. Hay algunas posiciones, como en el realismo metódico del filósofo francés Etienne Gilson, son realismos insuficientes en la medida en que subrayan la separación y descuidan la correlación entre pensar y ser. Su realismo es negativo. Gilson sostiene que todo puede ser crítico en una filosofía realista, menos su propio realismo. Ciertamente es verdad. Del mismo modo que el barón de Munchausen a caballo no puede sacarse a sí mismo de la charca tirando de su propia coleta, tampoco el ser puede ser encontrado a partir del pensar. No puede haber una verdad que haga posible la verdad. El ser es, y para el pensar, un punto de partida y no el punto de arriba de un proceso preliminar a oscuras de la verdad del ser. Es decir, el ser ya estaba, antes que el pensar. Antes que el pensar desplegara su vuelo, hay ser. Pues el pensar no es más que un testimonio del ser. Pero se queda el pensar en mero espectador distante del ser. ¿Y tiene el ser algo que decir acerca del pensar? Creo que es insuficiente atención a la relación positiva entre pensar y ser, a su correlación, está en la raíz de algunas ambigüedades importantes en la manera en cómo a veces se presenta la tesis realista frente al inmanentismo. Por ejemplo, según Gilson, una doctrina es idealista en la medida en que ora con relación a nosotros, ora en sí conviene el conocer en condición de ser. A tal universal afirmación había que contraponer que en la metafísica realista, y en particular en la atomista, el conocer es condición de ser. Aquella rotunda tesis debería haber sido suficientemente matizada. Asimismo, poco más adelante del anterior texto puede leerse la dificultad de salir del sujeto conocente para llegar a la cosa conocida. Puede alegarse que si se trata de la cosa conocida ya está en el sujeto conocente por definición, pues por ser conocida se entiende que está en el conocimiento. No se trata aquí, por lo tanto, de acusar al realismo de ingenuidad. Se ha distinguido habitualmente entre el realismo ingenuo, realismo natural y realismo crítico. El ingenuo es el realismo espontáneo, vivido y ejercido hipercientífico, con que cualquier ser humano se mueve en la realidad, sin que para vivirlo y ejercerlo le sea preciso contar con una reflexión y justificación de que el conocimiento muerde en lo real. La acusación de ingenuidad no se refiere, como es lógico, a ese realismo, sino al llamado natural, que ya es una doctrina filosófica, explícita y manifiesta. Ahora bien, el realismo natural sería ingenuo si se limitara a suponer la vivencia inmediata del realismo y no ejerciera sobre la reflexión alguna. Pero es el caso en que el realismo aristotélico y tomista no es solamente un realismo de sentido común, porque examina metódicamente, cosa que no hace el sentido común, las objeciones de los escépticos y de los idealistas subjetivistas, y muestra que este idealismo se encierra estérilmente en sí mismo y no puede llegar a ningún conocimiento de lo real, cosa que veremos, diríamos, en la modernidad. Lo que se quiere señalar es que además el realismo metafísico ha de llevar a cabo una indagación de las relaciones entre pensar y ser, de manera que el problema del conocimiento tenga un marco de discusión adecuado, porque con ello puede evitar ambigüedades e imprecisiones como las indicadas, y porque en base general encuentra los principios que hacen posible abordar el problema gnoseológico con rigor y precisión. Naturalmente, no se pretende decir que la tradición realista
no se ha ocupado en absoluto de reflexionar acerca del conocimiento y el ser. Por eso el pensamiento es pensamiento del ser. Esto significa que el ser tiene que ver con el pensar, que el pensar tiene que ver con el ser. Como hemos dicho más adelante. Todo ser es una concreción o contracción del ser en toda su universalidad. Pero el pensarlo es, y a la vez es por esencia, el lugar en el que el ser, además de concretarse, también se hace presente en toda su universalidad. En el pensamiento el ser se hace presente, según el ser, sino según el pensar. Los seres ciegos de pensamiento simplemente hacen presente el ser según una determinación. Los seres pensantes hacen presente el ser según la determinación en que consiste ser pensante, pero además hacen presente el ser según toda su universalidad. En el pensar, el ser se representa. La pregunta que habrá que responder es: ¿y qué significa eso para el ser mismo? No hay que pasar adelante este asunto sin algunas puntualizaciones que nos permitan, diríamos, profundizar en el significado y alcance que tiene la dimensión objetiva de la relación pensar y ser. Como se reconoce en el realismo, el objeto formal del entendimiento humano es el ente en cuanto ente, o lo que es lo mismo, entender es conocer el ser, es decir, conocer la realidad. La doctrina aristotélica escolástica sobre el conocimiento intelectual trasciende los planteamientos funcionalistas o biologistas frecuentes en las ciencias humanas y liga resueltamente el pensar al ser. Como el color es a la vista, el ser es a la inteligencia. La referencia al ser es, pues, para el pensar una referencia esencial en el realismo aristotélico. No es que eventualmente el pensar se refiera al ser, como tampoco es accesorio ni contingente que el ver se remita al color, ni siquiera cuando el pensar y el ver yerran o se desvían de su objetivo. Tanto lo normal como lo patológico del pensar y del ver están dentro del marco de sus respectivos objetos formales. Es que el pensar está instalado constitutivamente en el ser, vive en el ser, como la vista en el color. Todo el ser del pensar reside en su remitir al ser. Incluso los errores, incluso las ficciones. Es una idea recurrente del realismo aristotélico escolástico que todo contenido del pensar es el ente o algo del ente. No le es posible el pensamiento salirse del ser, aunque el pensamiento es capaz, a partir del ser, fingirlo. Así pues, las ficciones, es decir, los seres irreales, los círculos cuadrados, la nada, las negaciones, Don Quijote, son imitaciones del ser y en cuanto tales por un lado se subordinan o los suponen y por otro a la vez son no seres, nadas y no amplían realmente el ámbito del ser. Amplían el ser en el ámbito irreal del pensar, porque estar en la mente o en el pensar es, objetivamente hablando, un no estar real. Por eso el realismo puede decir que lo que no es el pensamiento puede ser pensado. Para que ello sea posible, sin que el ser deje de ser, es preciso que el pensamiento no sea un ámbito real, sino irreal, un ámbito de no ser. En efecto, la presencia en la mente es una presencia irreal. Lo conocido está en la mente, que lo conoce, pero no está en ella en su presencia real, sino en una presencia ficticia, ¿no? Yo cuando pienso un escritorio o una mesa, no tengo la mesa o el escritorio o la silla metida en mi cabeza. La tengo en mi cabeza de un modo distinto
a la presencia real. En segundo lugar, el estudio de la relación objetiva entre pensar y ser también tiene que ver con el concepto de verdad lógica. Lo que se suele denominar verdad, más exactamente se llama verdad lógica. A su respecto, Santo Tomás señala lo siguiente: puesto que la verdad del intelecto es, y acá entramos a afinar un poco más lo que entendemos por pensar. Retomo, puesto que la verdad del intelecto es adecuación del intelecto y la cosa, en cuanto que el entendimiento dice qué es lo que es o qué no es lo que no es, la verdad pertenece en el intelecto a lo que el intelecto dice, no a la operación la cual lo dice. Pues no se exige para la verdad del intelecto que el entender mismo se iguale a la cosa, dado que mientras la cosa misma puede ser material, el entender es inmaterial, sino que aquello que el intelecto dice y conoce al entender ha de ser de igualarse con la cosa, de modo que en la realidad sea lo mismo que lo dicho por el intelecto. Es pertinente de granar con el detalle de suyo necesario el contenido de esta noción de verdad, sino tan solo referida al problema propuesto, que es de la conexión entre el pensar y el ser. Entendida la verdad lógica como adecuación, consiste en una conexión entre el pensar y el ser, y una conexión en la cual el ser constituye el punto de referencia, o como a veces se dice, la medida. Es verdad que cuando lo que se piensa es lo que es, cuando el pensar se ajusta al ser. Ciertamente, no de una manera física, como advierte Santo Tomás en el texto citado, sino de una manera ajustada a la naturaleza del pensar, es decir, de una manera lógica u objetiva. La idea de la verdad como adecuación es lo mismo que el llamado ser veritativo o ser como logos, que es el ser como cópula verdadera en la proposición. La verdad es lo mismo que el ser veritativo, pero el ser veritativo constituye una ficción del ser, un pseudo-ser. El ente y el ser, dice Santo Tomás, se dicen de dos maneras, como deja claro Aristóteles en el libro quinto de la Metafísica. Pues a veces significa la esencia de la cosa o el acto de ser, mientras que en otras ocasiones significa la verdad de la proposición, referente incluso a las cosas que no tienen ser, como cuando decimos que existe la ceguera, porque es verdad que un hombre es ciego. El ser de la verdad es lógico, esto es irreal, ficticio. Hasta aquí llegamos con una breve introducción a lo que es el pensamiento de la mano de Santo Tomás, que es la máxima expresión del pensamiento medieval. Y en resumidas cuentas, tenemos que decir a modo de conclusión, ¿no?, que el pensamiento actúa en la medida en que se dirige a su objeto formal, que es el ser, es decir, aquello que está siendo. Esto ya nos viene de Aristóteles, y que en esa adecuación que se da entre el pensamiento y la realidad se puede predicar la verdad de lo real.